Muy buenos días con todos. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Empezamos la clase con segundo BGU. Vamos a esperar unos minutitos a que los estudiantes se conecten, si no, pues comenzamos con la clase. Bueno, ahora sí, ya esperamos unos minutitos. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Nuestro tema es identidad y cultura. Como siempre, vamos a empezar con el texto y luego procedemos con la explicación. Dice, por el colonialismo no se podría haber desarrollado sino sobre la base de la dominación cultural. Cambiar las formas de pensar, sentir y obrar era fundamental en el intento de cambiar el ser, la identidad de los pueblos originarios. Pero a pesar del sometimiento, la violación y la explotación, el mestizaje sirvió para que la cultura y la sabiduría ancestrales permanecieran en la memoria del pueblo. A pesar de los intentos de homogeneización, la tradición oral mantuvo viva la identidad originaria, aunque la incorporó elementos de la cultura dominante.
Así, la filosofía latinoamericana propone que nuestros pueblos deben conocerse a sí mismos, reconocer su identidad propia, auténtica y real, frente a la imposición del modelo dominante colonial. Pero el hecho del sincretismo y el mestizaje no puede ser ignorado. Es la diversidad cultural que se enriquece a la identidad latinoamericana, más aún la diversidad en el núcleo central de esa identidad. Lo latinoamericano es producto de un mestizaje cultural y étnico, pero por respeto a la diversidad es que la recuperación de las culturas ancestrales es un imperativo urgente. El texto que vemos acá, donde dice desde la antropología, dice que el enfoque antropológico acerca de la identidad recalca su carácter plural, cambiante, constituido en los procesos de lucha por el reconocimiento social. Las identidades son construcciones simbólicas que involucran representaciones referidas a las relaciones sociales y las prácticas donde se juega la pertenencia y la posición relativa de personas y de grupos en su mundo. De este modo, no se trata de características esenciales o inmutables, sino de elementos cambiables en función de conflictos e intereses. La identidad no se trata de una sola cualidad perenne que se transmite en generación a generación, sino de una construcción presente que recrea el pasado con vistas a un porvenir deseado. Para la filosofía latinoamericana, la reflexión sobre la identidad surge con la pregunta, ¿quiénes somos los latinoamericanos? Y la respuesta provincial es que somos la diversidad, la multiplicidad de identidades y formas de ser, un nosotros complejo y múltiple. Así, la hegemonía y mismidad del yo quedan replegados en su propio solipsismo, empequeñecido frente a la pluralidad de identidades que refleja la variedad de culturas de Latinoamérica. La diversidad es de otro que integra a nuestra propia identidad, nos abre un abanico de posibilidades de ser, puesto que todavía no estamos acabados ni determinados, somos esa posibilidad. En Latinoamérica está el futuro. Aquí dice el siguiente texto de José Martí y explica qué entiende por identidad latinoamericana. Interrumpida por la conquista, la obra natural y majestuosa de la civilización América, se creó con el advenicismo de los europeos un pueblo extraño, no español, porque lo sabía nuestro rechazo en el cuerpo viejo, no indígena, porque se ha sufrido la inherencia, un proceso. Se creó un pueblo mestizo en la forma que en la reconquista de su liberación desenvuelve y restaura su alma propia. Nuestra América robusta, toda obra de nuestra América robusta tendrá pues inevitablemente el sello de la civilización conquistadora, pero la moraleja adelantará y asombrará con la energía y creación empuje de un pueblo en esencia distinto, superior en nobles ambiciones. Por estas razones es casi imposible todavía concebir en América Latina la construcción de proyectos nacionales democráticos y alternativos o hablar siquiera de estados nacionales democráticos sin antes considerar y dar soluciones a la historia.
Hablemos un poquito sobre la identidad y cultura, la identidad latinoamericana. ¿Qué podemos entender con este tema? La imagen que nosotros vemos aquí ilustra el concepto de identidad y cultura a través de las representaciones de personas con vestimenta tradicionales, probablemente en un contexto festivo, o también podría ser un ritual andino. La vestimenta, los instrumentos y la pose de las personas son elementos que reflejan la herencia cultural y la identidad de un grupo específico. Estos elementos también sirven como ejemplo concreto para entender cómo se manifiesta la identidad y la cultura más que todo en la vida real. Lo que yo entiendo sobre este tema es que se caracterizan por ser una síntesis dinámica y mestiza. Es el resultado del choque entre civilizaciones y de una historia común de luchas. La dependencia y la resistencia. Se construye en un constante diálogo entre la herencia indígena, el legado europeo y las influencias africanas y asiáticas y otros, manifestándose en una diversidad de valores, creencias, gastronomía, música, tradiciones que definen la región, aunque también enfrenta desafíos como la marginación social y la alineación. Las características principales de este contexto es el mestizaje y la diversidad. ¿Por qué? Porque es una identidad más que todo plural y diversa. Es el resultado también del encuentro y a menudo un conflicto entre diversas culturas. No es homogénea, sino una amalgama de influencias que coexisten y también se entrelagan. Otra característica principal de nuestro tema, identidad y cultura, es constante construcción y desconstrucción. ¿Por qué creen que esta también sería otra característica? Porque habla de la identidad latinoamericana que está en permanentemente proceso de cambio, influenciada por las vivencias históricas y los desafíos presentes, lo que implica una negociación continua entre la tradición y la modernidad. Otra característica principal es la unidad en la diversidad, porque a pesar de que las diferencias existen una cosmovisión compartida que surge de experiencias históricas comunes como el pasado colonial, las luchas por la independencia y también los desafíos actuales. Aquí tenemos también otra característica que sería la identidad, la persistencia cultural, que ha forjado en parte como una respuesta de resistencia a la dominación y la alineación impuestas por el sistema mundo capitalista y el legado imperialista. Otra característica y la última sería el patrimonio compartido. ¿Por qué creemos que sería el patrimonio compartido? ¿Qué podemos entender con esto? ¿Qué significa patrimonio? ¿Qué significa compartido? Se manifiesta en un rico patrimonio cultural porque incluye, que entre otras cosas, manifestaciones artísticas, musicales, salsa, merengue, reggaetón, literarias y culinarias que forman parte de la esencia de la región. Los desafíos que también nos inculca esto es la alineación y desculturización,
porque la influencia de modelos culturales externos ha llevado a fenómenos de desculturalización y alineación, especialmente cuando se promueve un modo de vida superior occidentalizado. También las identidades indígenas y de otros grupos marginados a menudo han sido menospreciados, lo que limita el pleno reconocimiento de la diversidad cultural como un factor de fortaleza. Existe también un desafío constante por forjar una identidad que sea genuinamente latinoamericana y autónoma, que no sea solo un reflejo de la dominación extranjera o de un nacionalismo exacerbado. La identidad latinoamericana es más que todo una representación continental de nosotros mismos en permanentemente construcción, desconstrucción, es la cosmovisión compartida, la síntesis de las civilizaciones, las diferencias, las diversas prácticas y las acciones vividas, y en curso y en función de intereses, desafíos y comunes. La identidad cultural también es un conjunto de valores, tradiciones, símbolos, creencias y modos de compartimiento. ¿Cuál sería una creencia en Ecuador? Vamos a hablar sobre un poquito sobre las creencias del Ecuador. Una creencia común en el Ecuador es la religión católica, siendo la mayor de la población creyente de esta fe. Sin embargo, también existen numerencias, creencias populares y mitos que forman parte de la cultura, como la creencia del poder protector, de las pulseras rojas para los recién nacidos, o la tradición de comer guaguas de pan o tomar colada morada durante el Día de los Difuntos. Las creencias religiosas abarcan lo que es el catolicismo, que es la religión más práctica en el país. Otras religiones, la población ecuatoriana también tiene afiliaciones con otras regiones como el protestanticismo, el islam, el judaísmo, el budismo, la fe bahí y entre otros. Las creencias populares y los mitos. Este, los más principales, se podría decir, es el cuidado con el recién nacido, que se creía que al volver al bebé y colocar una pulsera roja en su muñeca, lo protegería de malas energías, asegurando un buen desarrollo. Otra creencia popular, el Día de los Difuntos, la tradición de comer guaguas de pan y tomar colada morada en el Día de los Difuntos, es una creencia popular de los Andes. Existen también mitos sobre la creación del mundo y la vida, como la leyenda de la Pachamama o el mito del Guagua Auca, que se relacionan con el origen y la armonía del universo. Las creencias populares también sostenían que en un lugar específico llamado Pacarina provenían los grupos humanos. Las creencias en Ecuador también son una mezcla de religiones mayoristas, principalmente el catolicismo, junto con una fuerte influencia de tradiciones y creencias ancestrales, indígenas y leyendas populares.
Un mito de Ecuador, como les estaba comentando, el más popular es el guagua Auca, que es un espectro que se dice que es el alma de un bebé no bautizado y que ese demonio infante se parece a las personas, especialmente a quienes se desvíen de sus caminos por la noche para asustarles. Ese es un mito muy conocido de Ecuador. Y si han escuchado de otros, por favor me lo hacen saber, lo pueden enviar como en la tarea uno, unos mitos que también conozcan su historia o si le han contado sus padres, sus abuelos. Me los envían, yo estaría leyendo y los estaría comentando en la siguiente clase. Los mitos mitológicos y las leyendas, si también conocen sobre la Llorona, que es una figura espectral que llora y que busca a sus hijos. También no sé si habrán escuchado de él, Chupacabras, el León de Memea, el mito de Quetzalcóatl y el Conejo de la Luna. El más común, es la Llorona. Ese sí he escuchado. Hablemos un poco sobre lo que dice aquí. El texto de José Martín explica qué entiendes por identidad latinoamericana. Con respecto a este contexto que ya lo habíamos leído, quedamos en que ya estaríamos hablando ahorita sobre las explicaciones. La identidad latinoamericana, según José Martí, es la necesidad de forjar una unidad continental basada en el reconocimiento de las raíces propias. Por ejemplo, la historia, las tradiciones y la diversidad de sus pueblos, en contraposición a la imitación de los modelos extranjeros. El texto de Martí, especialmente el ensayo Nuestra América, propone construir una civilización propia y una conciencia de lo que podemos hablar sobre este contexto. Martí describe al pueblo latinoamericano como extraño, ni español ni indígena, sino un mestizaje resultado del choque de civilizaciones tras la conquista. La savia nueva, como dice en el libro, rechaza el cuerpo viejo español, mientras que la civilización devastadora impide ser puramente indígena. Este antojicismo crea un proceso único. La verdadera identidad o el alma propia también se desenvuelve y restaura lo que es la conquista de la libertad, lo que implica un esfuerzo consciente por definirse a sí mismo. Aunque la obra latinoamericana también tendrá el sello de la civilización conquistadora, Martí enfatiza que este nuevo pueblo es en sí, en cese destino superior e innobles ambiciones, con energía y empuje creador. La identidad debe incluir la permanencia de las tradiciones y los elementos de los pueblos autóctonos, reconociendo la diversidad como núcleo central. Bueno, chicos, sin más que decir, concluimos la clase del día de hoy con segundo BGU. Espero hayan entendido un poco sobre la identidad y la cultura. También hablamos un poco sobre las creencias y los mitos y sobre el texto de José Martí. Hablamos un poco sobre la lectura de José Martí. Si tienen alguna consulta o duda o inquietud, pueden hacérmelo saber en la plataforma. Nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho.